Un anciano es humillado y expulsado de un lujoso hotel solo por su apariencia física. Sin embargo, lo que sucedió cuando todos se enteraron que en realidad era el dueño del hotel dejó a todos sin palabras. El Hotel Grand Monarca se alzaba majestuoso contra el cielo de Ciudad de México. En su suite más lujosa, el auditor, Roberto Méndez, observaba con manos temblorosas los documentos esparcidos sobre su escritorio. El reloj marcaba las 3:15 de la madrugada cuando tomó su teléfono para hacer una última llamada. Don Florentino, perdóneme la hora, pero esto no puede esperar. Lo que descubrí en sus hoteles es peor de lo que imaginábamos. Susurró mientras miraba nerviosamente hacia la puerta. Hay gente muy poderosa involucrada. No solo están robando, hay algo más oscuro. He guardado todas las pruebas en... La llamada se cortó abruptamente. Al día siguiente, la noticia corrió como pólvora entre los empleados del hotel. Roberto Méndez había sido encontrado sin vida en su habitación. El dictamen oficial: suicidio por sobredosis de medicamentos. En su mansión de Barcelona, Florentino Castilla, un elegante anciano de 88 años, escuchaba el reporte con el corazón encogido. Roberto había sido más que su auditor. Era el hijo de su mejor amigo, ahora fallecido. Lo había visto crecer y confiaba plenamente en su integridad. Es imposible que Roberto se suicidara, murmuró Florentino, observando la última foto que tenía con él, tomada en la boda de su hija apenas 3 meses atrás. Él no tomaba medicamentos, y esa llamada, algo estaba tratando de decirme. Mientras acariciaba con nostalgia el marco de plata, recordó la promesa que le había hecho al padre de Roberto en su lecho de muerte: cuidar de su hijo como si fuera propio. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. Te fallé, amigo mío, susurró al vacío de su despacho, pero te juro que descubriré la verdad. Tomando una decisión que cambiaría todo, Florentino se acercó a su caja fuerte. Dentro, además de documentos importantes, guardaba un viejo abrigo raído que había pertenecido a su padre, un humilde campesino que le había enseñado el valor del trabajo honesto. Si quiero descubrir qué está pasando realmente en mi hotel, tendré que verlo con mis propios ojos. Y la única forma de conocer la verdadera naturaleza de las personas es cuando creen que no tienen nada que ganar de ti. Mientras sostenía el abrigo, un plan comenzó a formarse en su mente. Nadie esperaría que el poderoso dueño del Hotel Grand Monarca se presentara como un simple mendigo. Pero antes de poder investigar la muerte de Roberto, tendría que enfrentar sus propios demonios, el orgullo y la vanidad que durante años lo habían mantenido alejado de la realidad de sus empleados. Roberto, hijo, murmuró mientras guardaba la foto en su escritorio. Te prometo que tu muerte no será en vano. Esa misma noche, mientras Florentino preparaba su viaje, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era un correo electrónico programado de Roberto, enviado automáticamente 24 horas después de su muerte. Las manos le temblaban mientras leía. Querido don Florentino, si está leyendo esto, significa que mis sospechas eran ciertas y ya no estoy entre los vivos. Lo que descubrí en el Grand Monarca va más allá de simples desfalcos. Hay una red de corrupción que involucra a personas muy poderosas. Juan Fernando Domínguez, su administrador, no es quien dice ser. He guardado todas las pruebas en una caja de seguridad del hotel bajo el nombre de mi madre, Elena Suárez. La clave es la fecha del día que usted salvó a mi padre de la quiebra. Pero tenga cuidado, están vigilando todo. Hay algo más que debe saber. María Ángeles, una de las camareras, es en realidad una investigadora encubierta. Confíe en ella, pero no revele su identidad a nadie más. Lo que más me duele es no poder estar en la graduación de mi hija Carmen el próximo mes. Don Florentino, sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero por favor, cuide de ella. Es lo único que tengo en la vida. Que Dios lo proteja, Roberto. Florentino tuvo que sentarse para asimilar la información. Carmen, la pequeña Carmen que solía jugar en su jardín, ahora quedaba huérfana. Las lágrimas nublaron su visión mientras recordaba cómo Roberto, siendo un niño,
también había perdido a su madre. Se acercó a la ventana de su despacho, observando las luces de Barcelona. La ciudad dormía ajena al dolor que lo consumía. En su mente, las piezas comenzaban a encajar. Las grandes sumas de dinero desaparecidas, los informes manipulados, los empleados que misteriosamente renunciaban. Juan Fernando, murmuró con amargura. El mismo hombre al que había ayudado a surgir desde el puesto más bajo del hotel hasta convertirse en administrador general. ¿Cómo había podido traicionarlo de esta manera? Tomó su viejo rosario, regalo de su difunta esposa, y lo guardó en el bolsillo del abrigo raído que usaría para su disfraz. Isabel, susurró pensando en ella, dame la fortaleza para hacer lo correcto. Con determinación renovada, comenzó a planear cada detalle de su transformación. No solo debía parecer un mendigo, sino conseguir que su aspecto fuera lo suficientemente convincente para pasar desapercibido entre la opulencia del gran monarca. Lo que nadie sabía era que, mientras Florentino preparaba su viaje a México, otras fuerzas oscuras ya estaban al tanto de la existencia de ese correo electrónico y una nueva trama. El vestíbulo del Hotel Gran Monarca resplandecía con sus candelabros de cristal y sus pisos de mármol italiano. Los huéspedes, envueltos en sus trajes de diseñador y joyas costosas, transitaban con la seguridad que da el dinero. Nadie prestó atención cuando las puertas giratorias dejaron entrar una ráfaga de viento frío, y con ella, a un anciano de aspecto humilde. Florentino, irreconocible bajo su disfraz, sintió una punzada en el corazón. Este hotel lo había construido desde cero, inspirado en el sueño de su padre de crear un lugar donde la elegancia y la calidez humana coexistieran. Ahora, mientras avanzaba con pasos inseguros, podía sentir las miradas de desprecio que lo seguían. «¡Seguridad!», gritó un guardia corpulento al verlo. «¿Cómo dejaron entrar a este vagabundo?». Dos guardias se acercaron rápidamente, pero antes de que pudieran alcanzarlo, una voz estridente resonó en el vestíbulo. «Esto es indignante», chilló una mujer elegantemente vestida. «Primero permiten que esta gente entre al hotel y ahora tenemos que esperar a que lo saquen. Exijo hablar con el administrador». Era Roxana Montero, reconocida empresaria y huésped frecuente del hotel. Florentino la observó con interés. Nunca la había visto personalmente, pero su nombre aparecía en los documentos que Roberto había mencionado. Los guardias lo sujetaron bruscamente de los brazos. Florentino no opuso resistencia, pero sus ojos registraban cada detalle. Las sonrisas burlonas de los empleados, los murmullos de los huéspedes y especialmente la mirada compasiva de una camarera que debía ser María Ángeles. «¿Qué está sucediendo aquí?». La voz autoritaria de Juan Fernando Domínguez cortó el aire como un cuchillo. Florentino sintió un escalofrío al ver en qué se había convertido su antiguo protegido. El joven humilde que había contratado 20 años atrás ahora vestía un traje italiano y un reloj que costaba más que el salario anual de sus empleados. «Señor Domínguez», intervino Roxana con voz melosa, «este individuo está perturbando la paz de su prestigioso hotel». Juan Fernando se acercó a Florentino, mirándolo con desprecio. «¿Cómo te atreves a entrar aquí? Este no es lugar para gente como tú». En ese momento, mientras era arrastrado hacia la salida, Florentino notó algo inquietante. Un hombre de traje oscuro fotografiaba discretamente la escena desde un rincón del vestíbulo. Sus ojos se encontraron por un segundo, y el anciano supo que su llegada no había pasado tan desapercibida como creía. La noticia del mendigo del gran monarca se propagó rápidamente entre los huéspedes del hotel. Roxana Montero, viendo una oportunidad de aumentar su influencia, organizó una improvisada reunión en el elegante bar del lobby. «Es inaceptable», declaraba mientras agitaba su copa de champán. «Necesitamos tomar medidas para proteger el prestigio de este establecimiento». A su alrededor, un grupo de huéspedes adinerados asentía con entusiasmo. Florentino, que había logrado escabullirse de nuevo al interior gracias a una distracción creada por María, observaba la escena desde un rincón oscuro. Su corazón se encogió al ver cómo su amado hotel se había convertido en un nido de víboras.
Propongo, continuó Roxana con una sonrisa maliciosa, que hagamos una colecta. Reunamos algo de dinero para nuestro visitante inesperado. Los presentes rieron, entendiendo la verdadera intención tras sus palabras. Juan Fernando, que acababa de unirse al grupo, sonrió complacido. Una excelente iniciativa, señora Montero. Déjenme participar. Lo que siguió fue una exhibición de crueldad disfrazada de caridad. Uno a uno, los huéspedes fueron arrojando monedas y billetes pequeños al suelo, creando un camino humillante hacia la salida. ¡Que pase el mendigo!, gritó alguien entre risas. Los guardias localizaron a Florentino y lo empujaron hacia el centro del lobby. Las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos, no por la humillación, sino por la decepción de ver en qué se había convertido su sueño. Sin embargo, algo inesperado sucedió. María, la camarera, se adelantó y comenzó a recoger el dinero. «Si me permiten», dijo con voz firme, «me aseguraré de que esto llegue a quienes realmente lo necesitan». «¡Qué conmovedor!», se burló Roxana. «Juan Fernando, ¿permites que tus empleados interfieran así?». El administrador se acercó a María con una sonrisa amenazante. «Señorita Ángeles, está usted excediendo sus funciones». Mientras la tensión crecía, Florentino notó algo crucial. El hombre del traje oscuro había regresado y ahora susurraba algo al oído de Roxana. La expresión de ella cambió sutilmente y por un momento el miedo cruzó su rostro. «Suficiente espectáculo», declaró Juan Fernando. «Saquen a este hombre de una vez por todas». Pero antes de que pudieran tocarlo, Florentino recogió una moneda del suelo y la sostuvo en alto. «Las apariencias engañan», dijo con voz clara, causando un silencio repentino. A veces, el verdadero valor de una persona no está en su ropa, sino en sus acciones. La moneda que sostenía era una antigua pieza de oro española, una que él mismo había mandado a acuñar como recordatorio en la inauguración del hotel. Los ojos de Juan Fernando se abrieron con reconocimiento y temor. El rostro de Juan Fernando había perdido todo color al ver la moneda. Con un gesto brusco, ordenó a los guardias: «Llévenselo a mi oficina, discretamente». Mientras lo escoltaban por los pasillos de servicio, Florentino notó que uno de los guardias, un joven llamado Pedro, según su identificación, mostraba señales de nerviosismo. El otro guardia, más corpulento y agresivo, lo empujaba innecesariamente. «¡Camina, viejo!», gruñó el guardia corpulento, apretando dolorosamente el brazo de Florentino. Al llegar a la oficina, Juan Fernando cerró la puerta con violencia. «¿De dónde sacaste esa moneda?», exigió saber, mientras se aflojaba la corbata con manos temblorosas. «La encontré», respondió Florentino con calma estudiada. «Igual que encontré otras cosas interesantes». El administrador intercambió una mirada significativa con el guardia corpulento. «Ramón, asegúrate de que nuestro invitado entienda la gravedad de hurtar objetos del hotel». Ramón se tronó los nudillos con una sonrisa siniestra, pero Pedro intervino. «Señor, no creo que sea necesario». «Cállate», rugió Juan Fernando. «Si no tienes estómago para esto, lárgate». Pedro dudó un momento, mirando a Florentino con preocupación. El anciano le devolvió una mirada tranquilizadora. «Ve, hijo», le dijo suavemente, «no te preocupes por mí». Apenas Pedro salió, Ramón se abalanzó sobre Florentino, pero el anciano, con una agilidad sorprendente, esquivó el golpe. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. María entró seguida por 2 policías de civil. «¡Alto!», gritó uno de ellos, mostrando su placa. «Juan Fernando Domínguez queda detenido por intento de agresión». El rostro del administrador se contorsionó de rabia. «No pueden detenerme, soy el administrador general». «Y yo soy la inspectora María Ángeles», respondió la camarera, mostrando su propia placa. «Llevamos meses investigando las irregularidades en este hotel». Mientras esposaban a Juan Fernando y a Ramón, Florentino notó un detalle perturbador. En el escritorio había una foto reciente de Carmen, la hija de Roberto, saliendo de su universidad. La imagen tenía una marca roja dibujada sobre ella. «María», susurró Florentino, señalando discretamente la fotografía.
Creo que la muerte de Roberto es solo el principio. La inspectora recogió la foto con guantes, su rostro ensombreciéndose. Don Florentino, esto es más grande de lo que pensábamos. Debe mantener su disfraz un tiempo más. Al salir de la oficina se cruzaron con Pedro, quien había regresado con refuerzos. El joven guardia sonrió aliviado al ver que el mendigo estaba a salvo. A veces, pensó Florentino, la verdadera nobleza se encuentra en los lugares más inesperados. Esa noche, mientras el hotel dormía, Florentino se deslizó por los pasillos de servicio, siguiendo las indicaciones de María. La detención de Juan Fernando había sido solo temporal. 2 horas después, un importante político había ordenado su liberación inmediata. Algo no cuadra, había murmurado María. Tienen demasiada influencia. Ahora, vestido aún como mendigo, Florentino rebuscaba entre las bolsas de basura del área administrativa. Roberto le había dejado una pista en su último mensaje. A veces, los secretos más valiosos se esconden donde nadie quiere mirar. Sus manos temblorosas encontraron algo. Fragmentos de documentos triturados. Con paciencia, comenzó a recogerlos bajo la tenue luz de su linterna. De repente, escuchó pasos. «¿Quién anda ahí?», susurró una voz. Era Pedro, el guardia compasivo. «Hijo, soy yo», respondió Florentino. Pedro se relajó visiblemente. «Señor, no debería estar aquí. Juan Fernando está furioso. Ha ordenado que si lo encuentran de nuevo, no sean amables». Mientras hablaba, Pedro notó los fragmentos de papel. «Espere, esos documentos yo vi cuando los trituraron. Fue justo después de que encontraran a don Roberto». Florentino sintió que su corazón se aceleraba. ¿Viste qué contenían? Solo alcancé a ver unos nombres, algo sobre una empresa llamada Crown Investments y unas propiedades en Cancún. El anciano palideció. Crown Investments era una empresa fantasma que había detectado en las últimas transferencias sospechosas del hotel. De pronto, una nueva voz rompió el silencio. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?». Era Roxana Montero, elegante incluso a esa hora de la noche. A su lado, el hombre del traje oscuro sonreía amenazadoramente. «Señora Montero», tartamudeó Pedro, «solo estaba ahorrando trabajo a la policía», completó Roxana con dulzura venenosa. «Estos documentos podrían ser importantes». «Oh, mortales», agregó el hombre del traje, su mano moviéndose sugestivamente hacia su chaqueta. En ese momento crítico, un ruido de vajilla rota resonó en el pasillo contiguo. Todos se volvieron hacia el sonido, y Florentino aprovechó la distracción para guardar algunos fragmentos en su bota. «Andando», ordenó Roxana. «Víctor, asegúrate de que nuestros amigos entiendan la importancia de la discreción». Mientras los guiaban hacia la salida, Florentino vio a María en las sombras, guiñándole un ojo. Había sido ella quien había creado la distracción. Los documentos en su bota pesaban como plomo, pero contenían la clave para entender la verdadera dimensión de la conspiración que había costado la vida a Roberto. La cocina del gran monarca bullía de actividad preparando el desayuno. Florentino, quien había logrado infiltrarse como ayudante de limpieza gracias a María, observaba cada detalle mientras fingía limpiar los pisos. Doña Carmen, la chef principal de 70 años, reinaba en su dominio con autoridad maternal. Sin embargo, esa mañana algo perturbaba su habitual buen humor. «Estos no son los proveedores habituales», protestaba frente al nuevo jefe de compras. 30 años cocinando aquí y jamás había visto ingredientes tan dudosos. «Son órdenes de arriba», respondió secamente el hombre. «La señora Montero insiste en que usemos estos proveedores». Florentino aguzó el oído mientras fingía restregar una mancha inexistente. Recordó que varios documentos triturados mencionaban una empresa de importación de alimentos. De pronto, una joven ayudante de cocina dejó caer una bandeja. «¡Doña Carmen!», gritó alarmada. «¡Mire esto!». En el suelo, junto a los platos rotos, había un pequeño sobre de polvo blanco que se había caído de una caja de especias. La experimentada chef palideció. «Esto no es sal ni azúcar. ¡Deme eso!». El jefe de compras intentó arrebatar el sobre, pero doña Carmen fue más rápida. «María»,
llamó la chef, y la camarera encubierta apareció instantáneamente. Con discreción, guardó el sobre en una bolsa de evidencias. Señora Montero no estará complacida, amenazó el jefe de compras, antes de salir apresuradamente. Doña Carmen se dejó caer en una silla, temblando. Dios mío, ¿en qué se ha convertido mi cocina? Florentino se acercó y, olvidando su papel de limpiador, le tomó la mano paternalmente. No está sola en esto, doña Carmen. La chef lo miró sorprendida, como reconociendo algo en su voz. Sus ojos se humedecieron. Usted me recuerda a don Florentino. Él siempre venía a probar mis guisos cuando visitaba el hotel. Hace años que no viene. En ese momento, Roxana Montero irrumpió en la cocina, seguida por guardias de seguridad. Registro sorpresa. Hemos recibido informes de robo de alimentos. Mientras los guardias revolvían la cocina, Florentino notó que el verdadero objetivo era encontrar el sobre de polvo blanco. Las miradas de pánico entre el personal revelaban que no era la primera vez que sucedía algo así. El gran monarca, pensó con amargura, mi hotel, ¿en qué te han convertido? El lobby del hotel se había convertido en un campo de batalla silencioso. Tras el incidente en la cocina, Florentino se mantenía cerca de la entrada principal, aparentando ser un mendigo persistente que se negaba a abandonar los alrededores. Luis, el guardia de seguridad del turno nocturno, lo observaba con curiosidad desde su puesto. Era un hombre mayor, de rostro amable y cansado, que llevaba 15 años trabajando en el hotel. Señor, se acercó Luis discretamente, debería irse. No quiero tener que llamar a la policía. Florentino sacó de su bolsillo la antigua moneda de oro española. Los ojos de Luis se abrieron con sorpresa. Esta moneda vale más que tu salario de un año, susurró Florentino. Déjame quedarme en el lobby esta noche y es tuya. Luis tomó la moneda, la examinó bajo la luz y, para sorpresa de Florentino, se la devolvió con una sonrisa triste. Mi esposa está muriendo de cáncer, confesó en voz baja. Pero ni con todo el oro del mundo traicionaría los principios que don Florentino Castilla me enseñó cuando me dio trabajo aquí. Fue el único que confió en mí después de salir de la cárcel. El corazón de Florentino dio un vuelco. Recordaba perfectamente ese día, 15 años atrás, cuando había decidido dar una segunda oportunidad a un exconvicto que había robado para alimentar a sus hijos. De repente, Víctor, el hombre del traje oscuro, apareció junto a ellos. Conmovedora conversación, dijo con una sonrisa fría. Luis, la señora Montero quiere verte en su suite, ahora. Mientras Luis se alejaba, Florentino notó que sus manos temblaban. Minutos después, el guardia regresó, su rostro transformado por el miedo. Tienen fotos de mi hijo mayor, susurró a Florentino, entrando a sitios con gente peligrosa. Si no coopero, ¿qué te pidieron hacer?, preguntó Florentino temiendo la respuesta. Debo dejar entrar a unas personas esta noche, no hacer preguntas, y olvidar sus rostros. En ese momento, María pasó junto a ellos, dejando caer discretamente una tarjeta. Florentino la recogió. Era una fotografía de Carmen, la hija de Roberto, con una nota. Ella está a salvo. Confía en mí. Luis, dijo Florentino con firmeza. A veces el verdadero valor está en pedir ayuda. El guardia lo miró fijamente, como si por primera vez notara algo familiar en el mendigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Don Florentino nos decía eso siempre, murmuró. Ojalá estuviera aquí. La noche había caído sobre el gran monarca cuando Florentino se refugió en un rincón del estacionamiento subterráneo. Necesitaba revisar los fragmentos de documentos que había rescatado de la basura. Bajo la tenue luz de su linterna, comenzó a unir las piezas. Una transferencia bancaria, nombres de empresas fantasma, y algo que hizo que su sangre se helara, una lista de accidentes programados. El nombre de Roberto encabezaba la lista, y había otros nombres marcados para las próximas semanas. Don Florentino, una voz susurró desde las sombras. Era Pedro, el joven guardia. ¡Cuidado! El chirrido de unos neumáticos quebró el silencio.
Un automóvil negro se dirigía directamente hacia ellos a toda velocidad. Pedro reaccionó instintivamente, empujando a Florentino detrás de una columna. El vehículo pasó rozándolos y desapareció en la rampa de salida. Los documentos quedaron esparcidos por el suelo. ¡Rápido!, urgió Pedro mientras ayudaba a Florentino a levantarse. No fue un accidente. El conductor era Ramón, el guardia de Juan Fernando. Mientras recogían apresuradamente los papeles, descubrieron algo inquietante. Entre los documentos había caído una fotografía reciente. Mostraba a Florentino, en su mansión de Barcelona, preparando su disfraz de mendigo. «Imposible», murmuró el anciano. «Nadie sabía de mi plan. Por aquí», la voz de María surgió desde una puerta de servicio. «Los tienen vigilados». Mientras corrían por los pasillos de servicio, escucharon gritos y pasos que se acercaban. Se refugiaron en la lavandería, donde doña Carmen los esperaba. «Mi niña», dijo la chef a María, «están registrando todo el hotel. Ramón dice que el mendigo robó algo importante». «No fue un robo», respondió Florentino, su voz temblando. «Es evidencia de asesinato». En ese momento, la puerta de la lavandería se abrió violentamente. Era Víctor, el hombre del traje oscuro, acompañado por 2 guardias armados. «Muy conmovedor», sonrió con malicia. «Una reunión familiar en la lavandería». «¡Corran!», gritó Pedro, lanzándose contra los intrusos. En la confusión que siguió, María empujó a Florentino hacia un ducto de ropa sucia. El anciano se deslizó por el conducto mientras escuchaba gritos y forcejeos arriba. Aterrizó en el sótano, entre sábanas sucias, con el corazón latiendo desbocadamente. Sus aliados estaban en peligro, y todo por ayudarlo. La culpa lo carcomía, pero sabía que no podía rendirse. No ahora que había descubierto la verdad sobre la muerte de Roberto. Florentino se arrastró fuera del montón de sábanas sucias, sus articulaciones protestando por el brusco descenso. El sótano del hotel era un laberinto de bodegas y cuartos de mantenimiento débilmente iluminados. Mientras buscaba una salida, un olor extraño llamó su atención. Provenía de una de las bodegas más alejadas, aquella que, según los planos del hotel, debería estar sellada por remodelación. Con paso cauteloso se acercó. La puerta estaba entreabierta y el olor se intensificaba. Su instinto le gritaba que se alejara, pero algo más fuerte lo empujaba a investigar. «Dios mío», susurró al asomar la cabeza. En el suelo, parcialmente oculto tras unas cajas, yacía el cuerpo sin vida del contador Carlos López, el mismo que, según los registros del hotel, había renunciado hace 3 días. «No se mueva», una voz femenina ordenó tras él. «Levante las manos donde pueda verlas». Florentino obedeció lentamente. Al girarse, se encontró cara a cara con una mujer de mediana edad que le apuntaba con un arma. «Detective Miranda Rojas, Interpol», se identificó la mujer. «Así que usted es el famoso mendigo que está causando tanto alboroto. Y usted debe ser el contacto del que María me habló», respondió Florentino, bajando las manos. La detective guardó su arma. «Llevamos 2 años investigando una red internacional de lavado de dinero. El Gran Monarca es solo la punta del iceberg». Un ruido de pasos los alertó. La detective rápidamente sacó su teléfono y fotografió el cuerpo. «Tienen que parecer fotos de turista», explicó mientras tomaba varias imágenes aparentemente casuales del sótano. «Roxana Montero revisa todas las cámaras de seguridad». «Carlos descubrió algo», murmuró Florentino, su voz quebrándose. «Al igual que Roberto. Y pagó el precio», completó Miranda. «Pero cometieron un error al ocultarlo aquí. Ahora tenemos evidencia física». Los pasos se acercaban. La detective empujó a Florentino hacia un armario de mantenimiento. «No salga hasta que yo regrese», susurró. «Y señor Castilla, tenga cuidado. Sus enemigos tienen más recursos de los que imaginamos». Mientras se ocultaba en la oscuridad, Florentino apretó en su mano los fragmentos de documentos. El Gran Monarca, su amado hotel, se había convertido en una fachada para algo monstruoso. Y él, bajo su disfraz de mendigo, era quizás la única esperanza para hacer justicia. Los elegantes pasillos del Gran Monarca recibieron aquella mañana a un nuevo personaje.
Un inspector de sanidad de aspecto severo y meticuloso, bajo el traje bien planchado y las gafas de montura dorada, nadie hubiera reconocido a Florentino Castilla. Inspector Ramírez, del Departamento de Salubridad, se presentó en recepción con voz autoritaria, mostrando credenciales cuidadosamente falsificadas por la detective Miranda. La noticia de la inspección sorpresa corrió como pólvora. En la cocina, doña Carmen sonrió discretamente, reconociendo los ojos bondadosos de su antiguo mendigo. Juan Fernando apareció presuroso. Su falsa sonrisa no ocultaba del todo su nerviosismo. Inspector, qué sorpresa tan inesperada. Hemos recibido reportes preocupantes, respondió Florentino severamente. Irregularidades en el manejo de alimentos, posibles sustancias prohibidas. El rostro de Juan Fernando palideció. Le aseguro que todo está en orden. Eso lo determinaré yo, cortó Florentino. Necesito acceso completo a sus registros de proveedores. Mientras recorrían el hotel, Florentino notó la ausencia de Pedro y María. Su corazón se encogió, esperando que estuvieran a salvo. En la oficina de administración, una secretaria nueva organizaba documentos frenéticamente. Señor Domínguez, susurró, la señora Montero solicita su presencia urgente. El inspector puede comenzar con estos archivos, respondió Juan Fernando, señalando un estante. Con permiso. Apenas quedó solo, Florentino comenzó su verdadera investigación. En una carpeta marcada como Mantenimiento 2024, encontró lo que buscaba: registros de transferencias millonarias a Crown Investments. Un ruido lo alertó. Víctor, el hombre del traje oscuro, lo observaba desde la puerta. Interesante disfraz, don Florentino, sonrió con malicia. Pero esta vez no está solo el prestigio del hotel en juego. Algunas personas muy poderosas tienen mucho que perder. ¿Personas como usted, señor Blackwood?, respondió Florentino, revelando que conocía su verdadera identidad. O debería decir, agente corrupto de la DEA. La sonrisa de Víctor se congeló. En ese momento, Juan Fernando regresó, seguido por Roxana. Inspector, sonrió ella venenosamente, ¿le gustaría acompañarnos a una pequeña reunión? Por aquí, inspector, sonrió Roxana, mientras lo guiaba hacia el ala privada del hotel. Florentino notó que Víctor Blackwood mantenía su mano cerca del bolsillo de su chaqueta, donde sin duda ocultaba un arma. El ascensor los llevó al último piso, a una suite que no aparecía en los registros oficiales del hotel. Al entrar, Florentino contuvo la respiración. Alrededor de una mesa de caoba se encontraban sentados varios rostros conocidos de la política y los negocios mexicanos. «Caballeros», anunció Roxana, «les presento al inspector Ramírez». «¿Inspector?», sonrió con sarcasmo un hombre corpulento de traje gris. «O deberíamos llamarlo don Florentino». El corazón de Florentino dio un vuelco, pero mantuvo su compostura. «No sé de qué habla». «Vamos, don Florentino», intervino un senador conocido nacionalmente. «Sabemos quién es usted desde que llegó como mendigo. La pregunta es, ¿sabe usted quiénes somos nosotros?» «Son los que asesinaron a Roberto», respondió Florentino, abandonando su fachada. «Roberto fue un inconveniente», suspiró Roxana. «Como lo fue Carlos, y como lo será usted si no es razonable». «El Gran Monarca es más que un hotel», explicó el senador. «Es el centro de una operación que mueve millones. Lavado de dinero, tráfico de influencias, todo perfectamente orquestado. ¿Y creen que pueden amenazarme?», desafió Florentino. Víctor proyectó unas imágenes en la pared. Carmen, la hija de Roberto, entrando a su universidad. La detective Miranda en su oficina. María y Pedro amordazados en algún lugar oscuro. «No es una amenaza», sonrió Roxana. «Es un trato. Usted se retira silenciosamente, vende el hotel a Crown Investments, y sus amigos viven. Simple». Florentino sintió el peso de cada vida en sus hombros, pero antes de poder responder, una explosión sacudió el edificio. Las luces parpadearon y el caos se desató en la suite. Entre la confusión, Florentino sintió que alguien lo jalaba hacia una puerta de servicio. «Por aquí», susurró una voz familiar. Era doña Carmen. Mientras escapaban por los pasillos de servicio,
Escucharon gritos y disparos. La policía viene en camino, informó la chef. La detective Miranda activó la señal. Florentino se detuvo. No puedo irme, tienen a María y a Pedro. Lo sabemos, respondió doña Carmen, revelando un walkie-talkie. Esta distracción es parte del plan. Miranda los está liberando ahora. La explosión había sido solo una distracción, bombas de humo en la lavandería. Mientras el hotel se sumía en el caos, Juan Fernando corría hacia su oficina, sus manos temblorosas, intentando marcar un número en su celular. ¡Papá! La voz de su hija adolescente sonaba aterrada. Hay hombres extraños afuera de la casa. Dicen que trabajan para la señora Montero. No te muevas de ahí, princesa, suplicó Juan Fernando. Papá arreglará todo. Al entrar a su oficina, encontró a Roxana Montero sentada en su silla, jugando con un abrecartas. ¡Qué conmovedor!, sonrió ella. El padre preocupado. ¿Sabes? Tu hija se parece mucho a su madre. Sería una tragedia que le pasara algo, como a tu esposa. Juan Fernando se congeló. El accidente de auto que había matado a su esposa 5 años atrás. ¿Había sido realmente un accidente? ¿Qué quieres de mí?, susurró, derrotado. Don Florentino confía en ti, respondió Roxana. Necesito que lo lleves esta noche al viejo almacén del puerto, solo. No puedo. Él me dio todo lo que tengo. ¿Todo? Roxana proyectó un video en su tablet. Mostraba a la hija de Juan Fernando, atada a una silla. ¿Vale más su vida que la de tu hija? En ese momento, Florentino, aún vestido como inspector, apareció en la puerta. Había escuchado todo. Juan Fernando dijo suavemente. Tu esposa no murió en un accidente, ¿verdad, Roxana? La mujer se levantó, sorprendida por la intrusión. Vaya, esto facilita las cosas. Señor Castilla, parece que tendremos nuestra reunión antes de lo previsto. No, Roxana, interrumpió Juan Fernando, sacando un arma de su escritorio. Esto termina aquí. ¿Realmente crees que puedes? Comenzó Roxana, pero un ruido la interrumpió. La detective Miranda entró por la ventana, seguida por un equipo SWAT. Todos al suelo. ¡Mi hija!, gritó Juan Fernando. Está a salvo, respondió Miranda. El video era de hace 1 hora. Ya la rescatamos. Mientras esposaban a Roxana, Florentino se acercó a Juan Fernando, que lloraba desconsoladamente. Lo siento, sollozó el administrador. Laura, mi esposa, ella descubrió sus operaciones ilegales. Por eso la mataron. Y por eso te volviste su cómplice, completó Florentino. Para proteger a tu hija. El salón principal del gran monarca resplandecía decorado para una boda de alta sociedad. A pesar de los acontecimientos recientes, el hotel debía mantener su fachada de normalidad. La hija de un importante empresario se casaba, y la lista de invitados incluía a la élite del país. Florentino, nuevamente bajo su disfraz de inspector, observaba desde un rincón. La detective Miranda le había advertido que Victor Blackwood y sus cómplices intentarían algo grande. Los invitados están llegando, informó María a través del auricular oculto. Hay movimientos extraños en la cocina. La novia, radiante en su vestido blanco, hacía su entrada cuando Florentino notó algo perturbador. Los músicos no eran los contratados originalmente. Sus instrumentos parecían modificados. «Miranda», susurró urgentemente al auricular. «Los instrumentos...» Antes de poder completar la frase, el primer violinista extrajo un arma de su estuche. Otros 3 músicos lo imitaron. «¡Todos al suelo!», gritó el falso violinista. «Esto es un asalto». El pánico se desató. Los invitados, cubiertos de joyas y relojes costosos, se convirtieron en objetivos perfectos. «Tranquilos», sonrió Victor Blackwood, emergiendo entre la multitud. «Solo queremos sus donaciones para nuestra causa». Florentino comprendió el plan. No era un simple robo, sino una operación de extorsión masiva. Los invitados más poderosos se verían obligados a cooperar con la organización criminal. La novia, sin embargo, no parecía asustada. Con un movimiento fluido, extrajo un arma de su ramo. Federal de Inteligencia. Se identificó. Están rodeados. Los falsos músicos intercambiaron miradas nerviosas. Victor Blackwood mantuvo su sonrisa. «Querida Andrea»,
dijo a la novia. ¿Realmente crees que no sabíamos de tu infiltración? Esta boda falsa era una trampa. Para ti. De repente, varios invitados sacaron armas. La agente Andrea se encontró superada en número. ¡Ahora!, gritó Florentino. Las luces se apagaron. Del techo descendieron agentes especiales en rapel. María y Pedro, vestidos de meseros, activaron las salidas de emergencia para evacuar a los civiles. En la confusión, Víctor intentó escapar, pero se encontró cara a cara con Juan Fernando. Por Laura, susurró el administrador, antes de derribarlo de un golpe. Cuando las luces volvieron, los criminales estaban sometidos. La detective Miranda personalmente esposó a Blackwood. Bonita fiesta, sonrió la agente Andrea, acomodándose el velo. Lástima que no hubo pastel. Esa noche, después del incidente de la boda, Florentino se reunió con Miranda y Andrea en el sótano del hotel. Juan Fernando, aún conmocionado por los eventos recientes, los acompañaba. Hay algo que deben ver, dijo el administrador, guiándolos hacia una bodega aparentemente normal. Movió una estantería revelando una puerta oculta. Por Dios, susurró Florentino. Esto no estaba en los planos originales. Porque se construyó después, explicó Juan Fernando. Roxana supervisó personalmente la obra. Dijo que era para almacenamiento especial. Miranda sacó su arma mientras Andrea iluminaba con una linterna táctica. El túnel se extendía en la oscuridad, revestido de concreto moderno. Huele a humedad y a miedo, murmuró María, que acababa de unírseles. Avanzaron cautelosamente. El túnel se dividía en varios pasillos, cada uno con puertas numeradas. Al abrir la primera, encontraron cajas selladas. Drogas sintéticas, confirmó Andrea, examinando el contenido. De última generación. Miren esto, llamó Miranda desde otra habitación. Documentos, pasaportes falsos, identidades completas. Florentino se detuvo frente a una puerta marcada con el número 88, su edad. Al abrirla, su corazón casi se detiene. Las paredes estaban cubiertas con fotos suyas, de Carmen, de sus empleados leales, sus rutinas, sus casas. Nos han estado vigilando durante años, susurró horrorizado. Un ruido metálico resonó en el túnel. Todos se volvieron. La puerta principal se había cerrado automáticamente. Es una trampa, gritó Andrea. Un gas comenzó a filtrarse por las rejillas de ventilación. Juan Fernando corrió hacia un panel eléctrico. Laura me habló de esto, gritó mientras arrancaba cables. El sistema de seguridad. Tiene que haber una salida de emergencia. Miranda y Andrea intentaban forzar la puerta, mientras María repartía pañuelos húmedos para cubrirse la boca. Lo tengo, exclamó Juan Fernando. Una puerta secreta se abrió en la pared, revelando una escalera de emergencia. El grupo subió apresuradamente mientras el gas inundaba los túneles. Emergieron en el jardín trasero del hotel, tosiendo y jadeando. Las estrellas brillaban indiferentes sobre sus cabezas. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo Miranda recuperando el aliento. No es solo un hotel, es una base de operaciones. El amanecer encontró al gran monarca en aparente calma. María, retomando su papel de camarera, limpiaba los ventanales del lobby cuando notó algo inquietante. Un hombre de traje la fotografiaba disimuladamente desde un auto estacionado. Tenemos un problema, susurró a su micrófono oculto. Me han identificado. Mantén la calma, respondió la voz de Miranda. Hay agentes en camino. María continuó su rutina, pero su mano temblaba ligeramente al pasar el paño por los cristales. Un huésped arrogante se acercó. Oiga, hay una mancha aquí, señaló con desdén. María se inclinó para limpiar, y el huésped susurró. La detective Miranda no podrá salvarte esta vez. Su sangre se heló. Al incorporarse, vio que el lobby se llenaba de huéspedes, con miradas amenazantes. Florentino, desde su posición como inspector de sanidad, observó la situación y activó la alarma de incendios. El caos fue inmediato. María aprovechó la confusión para escapar por los pasillos de servicio, pero 3 hombres la perseguían. Llegó a la cocina donde doña Carmen, comprendiendo la situación instantáneamente, derramó accidentalmente aceite caliente en el suelo. Uno de los perseguidores resbaló aparatosamente.
Los otros dos sacaron armas. ¡Al suelo!, gritó Pedro, apareciendo con un extintor que disparó directamente a sus rostros. María corrió hacia el ascensor de servicio, pero al abrirse las puertas, se encontró cara a cara con Roxana Montero, quien, a pesar de estar bajo arresto domiciliario, sonreía triunfalmente. «Querida», dijo Roxana sacando un pequeño control remoto, «¿realmente creíste que no teníamos un plan de contingencia?» Presionó un botón y el ascensor se detuvo bruscamente entre pisos. Las luces parpadearon. «Tu padre estaría tan decepcionado», continuó Roxana, «el gran detective Ángeles, muriendo igual que él, en un accidente de ascensor». Los ojos de María se abrieron con sorpresa y dolor. Tú mataste a mi padre. Era demasiado curioso, igual que tú». El ascensor crujió amenazadoramente. María vio su vida pasar ante sus ojos, pero entonces una voz resonó por el intercomunicador. «Suelte el control, señora Montero», ordenó Florentino. «El edificio está rodeado». El ascensor detenido se había convertido en un campo de batalla psicológico. Roxana mantenía su dedo sobre el control remoto mientras María la observaba, conteniendo su rabia. «Tu padre no fue el único», sonrió Roxana con malicia. «¿Nunca te preguntaste por qué una mujer como yo controla una organización criminal?» A través del intercomunicador, Florentino y los demás escuchaban en tenso silencio. «Crown Investments», continuó Roxana, «era el imperio de mi padre, un empresario respetado, hasta que el agente especial Ángeles comenzó a investigarlo, y entonces todo se derrumbó». María recordó las noches en que su padre llegaba tarde, obsesionado con aquel caso. «Mi padre se suicidó en prisión». La voz de Roxana tembló por primera vez. «Yo tenía 16 años. Juré que reconstruiría su imperio y me vengaría de todos los que lo destruyeron». «Mi padre solo hacía su trabajo», defendió María. «Su trabajo destruyó mi familia», estalló Roxana. «Pero encontré algo mejor que la venganza. Convertí el gran monarca en algo más grande de lo que mi padre hubiera soñado. Políticos, jueces, empresarios, todos bailan al son que yo toco». El ascensor crujió nuevamente. María notó algo. Roxana estaba demasiado tranquila para alguien atrapado en un ascensor a punto de caer. «No vas a matarnos», comprendió María. «Esto es otro de tus juegos». Roxana sonrió. «Inteligente como tu padre. No, el ascensor no caerá. Pero mientras todos están aquí, preocupados por ti, nadie está vigilando a la persona correcta». En ese momento, la voz alterada de Miranda resonó en el intercomunicador. «Carmen ha desaparecido. La hija de Roberto no está en su dormitorio». «Tic-toc», canturreó Roxana, sacando un teléfono. En la pantalla, Carmen aparecía amordazada en lo que parecía ser uno de los túneles secretos. «Tú eliges, María. Puedes arrestarme, vengar a tu padre, o puedes salvar a la chica. El gas que inundó los túneles ayer era solo una advertencia. En 20 minutos, el verdadero gas comenzará a fluir». El rostro de María se contorsionó con el dilema moral. Roxana había planeado todo meticulosamente. Venganza o deber, justicia o compasión. Mientras el drama se desarrollaba en el ascensor, en la suite presidencial del gran monarca, el senador Gustavo Mondragón celebraba una reunión privada con varios empresarios. El político, conocido por sus vínculos con el crimen organizado, bebía whisky despreocupadamente. «La operación de Roxana se está desmoronando», comentó uno de los presentes. «Necesitamos un plan de contingencia». «Calma, señores», sonrió el senador. «Roxana es prescindible, siempre lo ha sido». Un camarero entró con una bandeja de bebidas. Nadie notó que era Pedro, infiltrado bajo las órdenes de Miranda. «Lo importante», continuó Mondragón, «es que el hotel siga funcionando como centro de operaciones. Don Florentino es el verdadero problema». «¿Y si le ocurriera un accidente?», sugirió otro empresario. El senador rió. «No sean obvios. Ya tengo algo mejor planeado». De repente, Mondragón se llevó la mano al pecho. Su rostro se tornó púrpura. «Señor», exclamó Pedro, corriendo a auxiliarlo. «Mi medicina», jadeó el senador señalando su maletín. Pedro abrió el maletín, pero en lugar de medicamentos,
Encontró documentos comprometedores y una USB. «Llamen a una ambulancia», gritó uno de los empresarios, pero era tarde. El senador Mondragón se desplomó, muerto. «Nadie se mueva», ordenó Miranda, entrando con un equipo táctico. «El senador ha sido envenenado». Los empresarios fueron detenidos mientras los forenses examinaban la escena. Pedro entregó el maletín a Miranda. «¿Esto no fue casualidad?», murmuró la detective. Alguien quería silenciarlo. En el maletín, además de documentos, había una nota escrita a mano. «La verdad sobre el gran monarca morirá conmigo. Lo siento, viejo amigo». Florentino, que acababa de llegar, palideció al reconocer la letra. Era de su antiguo socio, fallecido hace 10 años en circunstancias similares. «Dios mío», susurró, «la conspiración viene de más atrás de lo que pensábamos». Florentino avanzaba con cautela por el pasillo del 8º piso, seguido por Miranda y Pedro. Las cámaras de seguridad habían sido desactivadas tras el asesinato del senador y el hotel estaba en alerta máxima. «Según los documentos del maletín», susurró Miranda, «hay una serie de habitaciones que no aparecen en ningún registro. Se detuvieron frente a la suite 888. En los documentos oficiales, esta habitación no existía». «Las cerraduras son biométricas», observó Pedro, examinando la puerta. Miranda sacó un dispositivo especial. «Cortesía de la Interpol», sonrió débilmente. Al abrirse la puerta, los tres quedaron petrificados. La suite era en realidad un centro de vigilancia ultramoderno. Docenas de pantallas mostraban diferentes áreas del hotel y ubicaciones externas. «Miren», señaló Florentino, «están vigilando a jueces, políticos, empresarios». «Chantaje», murmuró Miranda. «Todo el mundo tiene algo que ocultar». En una pantalla, vieron a María aún atrapada en el ascensor con Roxana. En otra, Carmen aparecía inconsciente en los túneles. «Esperen», Pedro se acercó a un archivo digital. «Hay grabaciones que datan de hace 20 años». Florentino se congeló al ver una grabación antigua. Él mismo, más joven, conversando con su antiguo socio. «No puede ser», susurró. Esa conversación fue el día antes de que él muriera. La grabación mostraba a su socio entregándole un sobre. «Si algo me pasa», decía en el video, «busca en la caja fuerte de Ginebra». «Nunca recibí ese sobre», murmuró Florentino. De repente, las pantallas se apagaron. Una voz pregrabada resonó por los altavoces. «Protocolo de autodestrucción activado. 5 minutos para borrado total». «¡Rápido!», gritó Miranda. «Debemos salvar la información». Mientras Pedro y Miranda luchaban contra el tiempo para extraer los datos, Florentino notó algo inquietante. En una pantalla que aún funcionaba, vio a Victor Blackwood entrando al hotel por una puerta de servicio. «No está acabado», comprendió. «Esto es solo el principio». El centro de vigilancia se había convertido en un campo de batalla contra el tiempo. Miranda y Pedro intentaban desesperadamente extraer información, mientras las pantallas parpadeaban y los sistemas comenzaban a colapsar. «Lo tengo», exclamó Pedro, sosteniendo un disco duro. «Al menos una parte». De repente la puerta se abrió violentamente. Victor Blackwood entró, aplaudiendo con sarcasmo. «Bravo», sonrió. «Realmente bravo. Pero me temo que eso nos pertenece». Detrás de él, varios hombres armados bloqueaban la salida. Miranda alcanzó su arma, pero Blackwood negó con la cabeza. «No lo haría si fuera tú», advirtió. «En este momento, mis hombres están liberando un gas nervioso en los túneles donde está la pequeña Carmen». Florentino dio un paso al frente. «¿Qué quieres realmente, Víctor?» «¿La verdad?» Blackwood se acercó a una pantalla moribunda. «Este hotel nunca fue tuyo realmente, don Florentino. Tu querido amigo y socio lo construyó con un propósito específico: ser el centro de la mayor operación de inteligencia privada en Latinoamérica». «Mientes», susurró Florentino. «¿Por qué crees que elegimos este hotel? ¿Coincidencia? Tu socio nos lo vendió antes de morir. Roxana solo es una pieza más del rompecabezas». Las últimas pantallas se apagaron. En la oscuridad, los ojos de Blackwood brillaban con malicia. «Tú y tu equipo de heroicos investigadores han sido muy molestos», continuó. «Pero ahora tienen una elección. ¿Me entregan esa información o la chica muere?»
Miranda miró el disco duro en sus manos. Años de investigación, evidencia crucial. Hay otra opción, interrumpió Pedro, y antes de que alguien pudiera reaccionar, lanzó una granada de humo. El caos estalló en la habitación oscura. Disparos ciegos, gritos, cristales rotos. ¡Por aquí! La voz de María resonó desde el pasillo. Había logrado liberarse. Mientras escapaban por los pasillos de servicio, la voz de Blackwood los perseguía. «No pueden escapar. El hotel es nuestro». La madrugada encontró a Florentino y su equipo refugiados en un viejo apartamento de seguridad de la Interpol. María, con algunos rasguños tras su escape del ascensor, revisaba el disco duro recuperado. «Tienen que ver esto», llamó a los demás. En la pantalla apareció un video de 20 años atrás. Se veía a Juan Fernando, mucho más joven, en el despacho del antiguo socio de Florentino. «No puedo seguir con esto», decía angustiado. «El señor Castilla confía en mí, y ustedes están usando el hotel para construir un imperio», interrumpía una voz familiar. La cámara giró, revelando a un Victor Blackwood más joven. «¿Y ahora eres parte de él? ¿O prefieres que tu familia sufra un accidente?» El video saltó a otra escena. Laura, la esposa de Juan Fernando, descubriendo documentos comprometedores. «Dios mío», susurró Florentino. «Juan Fernando no se corrompió por ambición. Fue por miedo», completó Miranda. «Lo han estado chantajeando durante 2 décadas». María continuó explorando los archivos. «Hay más. Su socio, don Florentino, intentó alertarlo. La noche antes de su muerte, grabó esto». En la pantalla apareció el rostro preocupado de su antiguo amigo. «Florentino, si estás viendo esto, significa que no logré entregarte las pruebas. Han convertido nuestro hotel en algo monstruoso. Victor Blackwood no es quien dice ser. Trabaja para...» El video se cortó abruptamente. «El sobre que nunca recibí», murmuró Florentino. «Las pruebas están en Ginebra». De repente, el teléfono de Miranda sonó. Era Juan Fernando. «Los federales me tienen». Su voz sonaba temblorosa. «Están interrogándome sobre el asesinato del senador. Dicen que tienen pruebas de que yo...» «Es una trampa», interrumpió María. «Están eliminando testigos». Florentino tomó una decisión. «Miranda, saca a Juan Fernando de ahí. María, necesito que vueles a Ginebra. Pedro, tú y yo tenemos una última visita que hacer al gran monarca». «¿Qué hay de Carmen?», preguntó Pedro. «Por eso debemos volver», respondió Florentino. «Los túneles esconden más secretos de los que imaginamos». El jet privado atravesaba la noche rumbo a Ginebra, mientras María repasaba obsesivamente los archivos del disco duro. Entre miles de documentos, algo llamó su atención. Una foto antigua de su padre con el socio de Florentino. «No puede ser», susurró, acercando la imagen a la luz. En el fondo de la fotografía, casi imperceptible, se veía un joven Victor Blackwood, pero con otro nombre. Alexander Kaslop, agente de la KGB. Su teléfono satelital sonó. Era Miranda. «María, Juan Fernando ha desaparecido», informó agitada. Lo trasladaban a la fiscalía y el convoy fue atacado. «Miranda», interrumpió María. «Blackwood es un topo ruso. El gran monarca no es solo un centro de lavado de dinero. Es una operación de inteligencia soviética que nunca se desmanteló». «¿Qué?». «Mi padre lo descubrió hace años. Por eso lo mataron. El socio de don Florentino intentó advertirnos, pero...». Un ruido en la cabina del piloto la interrumpió. Después, silencio. María sacó su arma y se acercó cautelosamente. El piloto estaba inconsciente. En su cuello, una diminuta marca de jeringa. «Impresionante», dijo una voz detrás de ella. «Eres tan perspicaz como tu padre». Roxana Montero emergió de las sombras del jet. «¿Cómo? ¿Escapé? Querida, nunca estuve realmente capturada», sonrió Roxana. «Pero basta de juegos. Sé que tu padre escondió un microchip en su reloj antes de morir. Lo necesito». «El reloj está en una bóveda en Ginebra», respondió María, manteniendo su arma firme. «Lo sé, por eso estamos aquí». Roxana sacó una pequeña ampolla. El piloto recibió una dosis menor. «Esta es la letal». El jet comenzó a perder altura.
Tienes dos opciones, continuó Roxana. Me ayudas a recuperar el microchip, o no llegamos a Ginebra. María miró por la ventanilla. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Mi padre murió protegiendo esa información, dijo con voz firme. Y tú morirás igual de estúpidamente que él. La sonrisa de María desconcertó a Roxana. No, respondió. Yo aprendí de sus errores. La bóveda del banco suizo era un búnker de alta seguridad. Roxana, con un elegante traje de ejecutiva, escoltaba a María a punta de pistola, oculta bajo un fino abrigo. Señorita Ángeles, saludó el gerente. Su padre dejó instrucciones muy específicas sobre esta caja. María notó algo extraño en su mirada. ¿Una señal? Necesitaremos privacidad, ordenó Roxana con autoridad. En la sala blindada, María abrió la caja fuerte. Dentro, además del reloj de su padre, había una carta. Ábrela, exigió Roxana. María leyó en voz alta. Querida hija, si estás leyendo esto, significa que Roxana Montero te ha traído hasta aquí, justo como planeamos. El rostro de Roxana se transformó. ¿Qué? La puerta de la bóveda se cerró de golpe. Gas somnífero comenzó a fluir por los conductos. Mi padre sabía que vendrías. Sonrió María poniéndose una máscara oculta en la caja. Este banco no es un banco común, es una instalación de la Interpol. Maldita. Roxana intentó disparar, pero el gas ya había afectado su coordinación. El reloj era el señuelo, continuó María mientras Roxana se desplomaba. La verdadera información está en un lugar que nunca imaginaste. Agentes especiales entraron con máscaras de gas. Entre ellos, Carlos, el contador supuestamente asesinado. Buen trabajo, dijo Carlos. Tu padre estaría orgulloso. No celebren aún, respondió María. Blackwood sigue libre y tiene a Carmen. Su teléfono sonó. Era Florentino. María, vuelve inmediatamente. Su voz sonaba urgente. Han encontrado otro cuerpo en los túneles. El regreso al Gran Monarca fue tenso. María, acompañada por Carlos y un equipo de élite, encontró el hotel acordonado por la policía. En el sótano, junto a la entrada de los túneles, Florentino y Miranda los esperaban con rostros sombríos. ¿Dónde está el cuerpo?, preguntó María. No es lo que pensamos, respondió Miranda, es quien pensamos. En una habitación improvisada de los túneles, encontraron a una joven atada. Era idéntica a Carmen. Gemelas, explicó Florentino. La verdadera Carmen nunca estuvo en peligro. Está protegida en una base militar. Entonces, ¿quién? Comenzó María. Natasha Kaslov, respondió la joven en perfecto inglés. Hija de Alexander Kaslov, mejor conocido como Victor Blackwood. El silencio cayó pesadamente sobre el grupo. Mi padre me entrenó desde niña, continuó Natasha. Me hicieron pasar por Carmen, incluso me operaron para ser idéntica. La verdadera Carmen fue apartada de su padre hace años, por su protección. Roberto lo sabía, murmuró Florentino. Por eso nunca me dejaba conocer a su hija en persona. El plan era simple, explicó Natasha. Yo debía convertirme en la heredera de Roberto. Después de su muerte, heredaría su parte del hotel y los documentos que guardaba. ¿Por qué nos cuentas esto?, preguntó Miranda. Porque mi padre me traicionó. Lágrimas corrían por su rostro. Cuando supo que Roxana fue capturada, ordenó mi eliminación. No hay testigos en su juego. De repente, las luces parpadearon. Una voz resonó por los altavoces de emergencia. Conmovedor, era Blackwood. Siempre fuiste débil, Natasha. Como tu madre. Gas comenzó a fluir por los conductos. No es gas venenoso, sonrió Natasha. Es explosivo. Mi padre planea volar el hotel con todos dentro. El gas inflamable inundaba lentamente los túneles mientras el equipo buscaba desesperadamente una salida. Las puertas principales están bloqueadas, informó Pedro tras intentar forzarlas. Hay otra salida, dijo Natasha, por los túneles de mantenimiento del viejo sistema de calefacción. Es una trampa, advirtió Miranda. No tenemos opción, respondió Florentino, ayudando a desatar a Natasha. El grupo avanzó por los estrechos pasajes. El aire se volvía más denso con cada paso. Carlos, que iba último,
notó algo perturbador. Pequeños destellos eléctricos comenzaban a surgir de las cajas de conexiones. Una chispa, susurró horrorizado. Solo necesita una chispa. Un ruido metálico resonó adelante. Victor Blackwood los esperaba en una intersección de túneles, sosteniendo un detonador. Final del camino, sonrió. 30 años de operaciones perfectas, arruinados por un viejo sentimental y su equipo de justicieros. Padre, por favor, suplicó Natasha. No me llames así. Dejaste de ser mi hija cuando elegiste traicionarme. Carlos observaba las chispas eléctricas multiplicarse. Tomó una decisión. ¡Corran!, gritó lanzándose sobre Blackwood. En la lucha, el detonador cayó. Una chispa saltó de un panel cercano. «Carlos, no», gritó María. «Váyanse», ordenó él, manteniendo sujeto a Blackwood. «El gas». La explosión iluminó el túnel como un amanecer infernal. El grupo corrió por el pasaje lateral mientras las llamas los perseguían. Emergieron por una rejilla en el jardín trasero del hotel justo cuando la segunda explosión sacudió los cimientos del edificio. María intentó volver, pero Miranda la sujetó. «Se ha ido», susurró. «Carlos se ha ido». Entre las sirenas de emergencia y el caos, Florentino observaba su amado hotel envuelto en llamas. «Su sacrificio no será en vano», prometió. El gran monarca ardía. Los bomberos luchaban contra las llamas mientras el equipo se reagrupaba en la cocina industrial. El único lugar aún seguro por sus paredes de acero inoxidable. Doña Carmen preparaba café con manos temblorosas. «Siempre supe que algo oscuro ocurría en este hotel», murmuró. «Pero esto...» De repente, la puerta se abrió violentamente. Victor Blackwood, con la ropa chamuscada y una herida en la cabeza, entró empuñando un arma. «¡Magnífico!», rugió. «Carlos murió por nada. Los túneles tienen más de una salida». «Se acabó, padre», dijo Natasha, dando un paso al frente. «El hotel está rodeado». «¿Rodeado?», rió amargamente. «Tengo agentes en cada esquina de esta ciudad. En cada puerto, aeropuerto, estación...» «No», interrumpió María. «Ya no los tienes». Proyectó en su teléfono imágenes de redadas simultáneas en toda la ciudad. La red se estaba desmoronando. «El microchip», comprendió Blackwood. «¿Dónde está?» «Donde siempre estuvo», sonrió María. «En el único lugar que nunca revisaste». Doña Carmen se acercó a la antigua cafetera industrial, la misma que llevaba décadas en la cocina. Con manos expertas, desatornilló la base, revelando un compartimento secreto. «Mi padre y yo comíamos aquí cada domingo», explicó María. «Él y doña Carmen eran viejos amigos. 30 años», susurró doña Carmen. Guardando este secreto, viendo cómo destruían el sueño de don Florentino. Blackwood, en un último acto de desesperación, apuntó su arma hacia Natasha. «Si voy a caer», gruñó, «no caeré solo». El disparo resonó en la cocina. El disparo pareció congelar el tiempo. Pero Natasha seguía de pie, ilesa. A sus pies, Juan Fernando se desplomaba lentamente, habiendo recibido la bala destinada a ella. «¡No!», gritó Florentino, corriendo hacia su antiguo administrador. «Siempre tan predecible», sonrió Blackwood, pero su sonrisa se desvaneció al ver que Juan Fernando, en su caída, había activado las válvulas de gas de la cocina. El olor a gas invadió el ambiente. Juan Fernando, sangrando pero consciente, sostenía un encendedor. «Esto es por Laura», susurró. «Todos fuera», gritó Miranda comprendiendo la situación. Blackwood intentó disparar nuevamente, pero su arma estaba vacía. El pánico atravesó su rostro mientras el grupo escapaba por la puerta de servicio. «Hijo», llamó Florentino a Juan Fernando, «no tienes que hacer esto». «Sí, tengo que hacerlo», respondió con voz débil. «He vivido como un cobarde demasiado tiempo». «Padre», gritó Natasha desde la puerta, «por favor». «Tu hija está a salvo», aseguró Juan Fernando a Florentino. «La verdadera Carmen siempre estuvo protegida. Era lo único que podía hacer para compensar mi cobardía». Blackwood, acorralado, mostró por primera vez verdadero miedo. «¿Podemos negociar?» «No», cortó Juan Fernando, «ya no más negociaciones». El grupo finalmente evacuó la cocina. Juan Fernando miró a Florentino una última vez.
Perdóneme, don Florentino. La explosión sacudió lo que quedaba del hotel. En medio del caos y las llamas, un imperio construido sobre mentiras y traición finalmente se derrumbaba. Entre los escombros humeantes del gran monarca, el equipo de investigación forense trabajaba meticulosamente. María supervisaba la operación cuando un oficial la llamó urgentemente. Encontramos algo, señaló una caja fuerte derretida por el calor. Estaba oculta tras un panel falso en la oficina del senador Mondragón. Dentro de la caja, milagrosamente preservados, había documentos que helaron la sangre de María. Eran informes detallados de una operación que iba más allá del hotel. «Miranda», llamó por radio. «Necesitas ver esto». Los documentos revelaban una red que se extendía hasta los más altos niveles del gobierno. El senador Mondragón no era solo un político corrupto, era el enlace entre la operación soviética y funcionarios mexicanos de alto rango. «Mira las fechas», señaló Miranda. Esto empezó durante la Guerra Fría. El hotel era una fachada perfecta. «Y siguió creciendo», agregó Florentino, examinando los papeles. Cada político o empresario que se hospedaba aquí era grabado, fotografiado, comprometido. Un nombre en particular captó la atención de María. Proyecto Fénix. «Es un plan de contingencia», explicó estudiando los documentos. Si el hotel caía, activarían células dormidas en otros hoteles de lujo en toda Latinoamérica. «Dios mío», susurró Miranda. «No era solo el gran monarca. Por eso mataron al senador», comprendió Florentino. «Él iba a traicionar toda la operación». De repente, una serie de explosiones menores sacudieron diferentes partes del edificio. «¡Están destruyendo la evidencia!», gritó un oficial. «No», corrigió María. «Están activando el proyecto Fénix». Las explosiones se multiplicaban por todo el edificio mientras el equipo corría entre los escombros ardientes. El gran monarca se estaba autodestruyendo sistemáticamente, borrando décadas de secretos. «Los últimos pisos son los más inestables», gritó el jefe de bomberos. «Tienen que salir». Pero María había notado algo en los documentos del proyecto Fénix. «Esperen, hay un centro de comando en el último piso». «Es un suicidio subir ahora», advirtió Miranda. «Si no detenemos esto», respondió María, «otros hoteles activarán sus protocolos. Será un efecto dominó». Florentino dio un paso adelante. «Conozco una ruta, por los ductos de mantenimiento originales». El pequeño grupo, Florentino, María, Miranda y Natasha, comenzó el peligroso ascenso. El calor era insoportable y el humo hacía casi imposible respirar. «Ahí», señaló Natasha entre toses, «una puerta blindada, oculta tras paneles decorativos derretidos. Sistema biométrico», observó Miranda. «Necesitamos...» «A mí», completó Natasha, «la huella de un Kaslov». Mientras Natasha trabajaba en la puerta, el edificio crujió amenazadoramente. «¡Rápido!», urgió Florentino. La puerta se abrió revelando una habitación futurista, llena de servidores y pantallas. En el centro, un temporizador marcaba la cuenta regresiva. 3 minutos para la activación total del proyecto Fénix. «Necesitamos un código», dijo María estudiando el panel principal. «O una sobrecarga», sugirió Miranda. El edificio volvió a estremecerse. Parte del techo se derrumbó, bloqueando la salida. «Estamos atrapados», susurró Natasha. A través de las pantallas del centro de comando, observaban impotentes cómo otros hoteles de lujo en diferentes países comenzaban a mostrar señales de activación. El temporizador marcaba 2 minutos. «Debe haber una manera», murmuró María, tecleando frenéticamente. «La hay», dijo Natasha súbitamente. «El sistema requiere confirmación biométrica cada 60 segundos para mantener la secuencia». «Tu huella», comprendió Miranda. «No», corrigió Natasha. «La de mi padre. El sistema ya no acepta la mía. Me marcó como traidora». Una nueva explosión sacudió la habitación. Las llamas comenzaban a filtrarse por las grietas del techo. «Víctor está muerto», dijo Florentino. «No hay forma». «Sí la hay», interrumpió Natasha. Sacó un pequeño estuche de su bolsillo. «Mi padre siempre tenía un plan B».
Dentro del estuche había un delgado guante con huellas dactilares sintéticas. Lo robé de su oficina, explicó. Pero hay un problema. El sistema detectará que es una falsificación a menos que... ¿A menos que qué? Urgió María. A menos que el lector esté dañado. Lo suficiente para aceptar la huella, pero no tanto como para fallar completamente. Miranda sacó su arma y con precisión quirúrgica disparó al lector biométrico. 30 segundos, advirtió María. Natasha se puso el guante. El sistema parpadeó, procesando la huella dañada. Vamos, vamos, susurró. La habitación se llenaba de humo. El calor era insoportable. 15 segundos. La pantalla finalmente mostró. Huella aceptada. ¿Desea abortar Proyecto Fénix? Sí, gritaron todos al unísono mientras Natasha presionaba el botón. Las pantallas se apagaron una a una. El sistema se desactivaba en cadena. Lo logramos, sonrió María, pero su victoria fue breve. El techo comenzó a colapsar. Por aquí, gritó Florentino, señalando un ducto de ventilación. Es nuestra única salida. Una semana después, el salón principal del Hotel Ritz-Carlton de Ciudad de México bullía de actividad. La élite empresarial se había reunido para la subasta del siglo, la venta del terreno donde se alzaba el ahora destruido Gran Monarca. Florentino, vestido impecablemente, presidía la reunión. Su transformación desde el mendigo humillado era absoluta. Señores, comenzó, el Gran Monarca ya no existe, pero su ubicación privilegiada lo hace una inversión extraordinaria. Entre los presentes, varios rostros conocidos ocultaban su nerviosismo tras falsas sonrisas. Eran los mismos que habían participado en la red criminal, ignorando que la subasta era una trampa. María, elegantemente vestida como asistente de Florentino, repartía carpetas con información. Cada una contenía documentos aparentemente idénticos, pero algunas incluían evidencia incriminatoria personalizada. La base de la subasta, continuó Florentino, será de $100 millones. Las puñaladas por la espalda no se hicieron esperar. Antiguos socios comenzaron a traicionarse mutuamente, desesperados por ganar el control del terreno y, sin saberlo, de la evidencia que los hundiría. 200 millones, ofreció un empresario ruso. 250, contraofertó un político. Miranda, infiltrada como representante bancaria, observaba cada reacción. Los verdaderos agentes federales estaban tomando posiciones. 300 millones. Una voz resonó desde el fondo. Era un hombre mayor, apoyado en un bastón. Florentino contuvo la respiración. Era el mismísimo Alexander Petrov, el cerebro original de toda la operación soviética, dado por muerto hace décadas. Vendido, sonrió Florentino, golpeando el mazo. Al caballero del bastón. La trampa estaba lista. El momento de la firma de documentos se convirtió en una pesadilla para los criminales. Agentes federales emergieron de todas las entradas del salón mientras Miranda revelaba su verdadera identidad. Alexander Petrov, anunció con voz firme, está usted bajo arresto por crímenes contra el Estado. El anciano sonrió con malicia. ¿Están seguros de querer hacer esto? Tengo información que podría destruir gobiernos enteros. Ya no, intervino María, proyectando imágenes en la pantalla gigante del salón. Cada documento, cada video, cada secreto que guardaba el Gran Monarca está ahora en manos de la justicia. El pánico se apoderó de los presentes. Algunos intentaron huir, otros sacaron armas, mientras que varios comenzaron a ofrecer confesiones desesperadas. Él me obligó, gritó un empresario señalando a Petrov. Tengo pruebas contra todos, amenazó otro. Florentino observaba la escena con una mezcla de satisfacción y tristeza. Su hotel había sido el escenario de tanta corrupción, pero ahora se convertía en el instrumento de la justicia. Don Florentino, susurró Petrov mientras lo esposaban. Usted no entiende el poder que está desafiando. Te equivocas, Alexander, respondió el anciano. Lo entiendo perfectamente. Por eso me disfracé de mendigo, para ver la verdadera naturaleza de las personas. De repente, una explosión sacudió el edificio.
Los últimos agentes leales a Petrov intentaban una maniobra desesperada de rescate. «¡Todo el mundo al suelo!», gritó Miranda. El caos era total, pero esta vez estaban preparados. El humo de la explosión aún no se disipaba cuando las puertas del salón se abrieron violentamente. Roxana Montero, quien supuestamente estaba bajo custodia, entró con un equipo de mercenarios armados. ¿Realmente creyeron que una prisión suiza podría retenerme? Sonrió mientras sus hombres tomaban posiciones estratégicas. María se colocó instintivamente frente a Florentino. «¿Cómo?» «Tengo amigos en todas partes, querida», respondió Roxana. «Y acabo de recibir una llamada muy interesante de nuestro amigo Victor Blackwood». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. ¿Blackwood había sobrevivido? «Imposible», susurró Natasha. «Vi a mi padre morir en esa explosión. ¿Estás segura?» La sonrisa de Roxana se ensanchó. «Porque en este momento está preparando un regalo muy especial para todos ustedes». En las pantallas del salón apareció una imagen en vivo. Victor Blackwood, con graves quemaduras pero vivo, estaba en el sótano del Ritz-Carlton, rodeado de explosivos. «Un último acto de venganza», anunció Roxana. «Si no puedo tener el imperio, nadie lo tendrá». «Te equivocas», intervino Miranda. «Ya transmitimos toda la evidencia». ¿Toda? Roxana sacó una pequeña memoria USB. ¿Incluso esto? ¿Los verdaderos nombres, las cuentas secretas, las conexiones políticas más profundas? Florentino dio un paso adelante. ¿Qué quieres? Lo que siempre he querido. El control. Liberen a Petrov. Denme los derechos del terreno. Y tal vez, solo tal vez, todos vivamos para contarlo. Los mercenarios comenzaron a reunir a los detenidos mientras el contador en la pantalla seguía corriendo. 5 minutos, anunció Roxana. Decidan rápido. El salón del Ritz-Carlton se había convertido en un campo de tensión insoportable. El contador en la pantalla marcaba 4 minutos cuando Florentino dio un paso al frente, su figura irradiando una calma sorprendente. «Roxana», dijo suavemente, «hay algo que deberías saber sobre tu padre». La mujer entrecerró los ojos. «No te atrevas a hablar de él». «Lo conocí», continuó Florentino, «antes de su supuesto suicidio en prisión». Las manos de Roxana temblaron levemente. «Mientes. Tu padre no se suicidó». Florentino sacó un sobre amarillento de su chaqueta. «Fue asesinado por orden de Alexander Petrov». El anciano ruso, aún esposado, palideció visiblemente. «Pruébalo», exigió Roxana. Florentino abrió el sobre. Dentro había fotos y documentos antiguos. «Tu padre descubrió que Petrov planeaba traicionar a todos. Iba a vender la operación al mejor postor». «La USB», comprendió María. «La información que tienes demuestra que Petrov ha estado jugando un doble juego durante décadas», completó Florentino. «Incluso contra la propia KGB». Roxana examinó los documentos, su rostro transformándose por la conmoción y la ira. «Todo este tiempo», susurró, volviéndose hacia Petrov, «me hiciste creer que los federales habían matado a mi padre». «Era un débil», escupió Petrov. «Como tú». El contador marcaba 2 minutos. «Víctor», llamó Roxana por su radio. «Aborta la detonación». Solo estática respondió. «Víctor, me temo», sonrió Petrov, «que el señor Blackwood tiene sus propias órdenes». El caos estalló en el salón. Los mercenarios, al ver que Roxana ya no controlaba la situación, comenzaron a huir. El contador seguía corriendo. 90 segundos. «Evacúen el edificio», ordenó Miranda. Pero Roxana ya corría hacia el ascensor de servicio. «Si alguien puede detener a Víctor, soy yo». «Voy contigo», gritó Natasha, alcanzándola. María y Florentino intercambiaron miradas y la siguieron, mientras Miranda coordinaba la evacuación. En el ascensor, Roxana temblaba de rabia. «Toda mi vida, una mentira». «No toda», respondió Natasha. «Tu deseo de justicia era real». El ascensor se detuvo en el sótano. Al abrirse las puertas encontraron a Victor Blackwood en la sala de mantenimiento, rodeado de explosivos. «¡Alto!», gritó Roxana. Víctor, su rostro desfigurado por las quemaduras, sonrió. «La hija pródiga y la traidora».
Se acabó, Víctor, dijo Florentino. Petrov nos traicionó a todos. ¿Crees que no lo sabía?, rugió Blackwood. Llevo décadas siguiendo órdenes, viendo cómo otros toman el crédito por mi trabajo. Padre, intentó Natasha, aún podemos... No me llames así, la interrumpió. Ya no tengo nada que perder. El contador marcaba 30 segundos. Te equivocas, intervino Roxana, bajando su arma. Tienes tu honor. Las palabras parecieron penetrar la locura de Víctor. Por un momento, el antiguo agente de la KGB pareció dudar. El honor murió hace mucho, susurró. No, respondió Florentino. El honor vive en nuestras elecciones. 15 segundos. 10 segundos, anunció la voz computarizada. Víctor miró fijamente el detonador en sus manos. Su rostro quemado reflejaba el conflicto interno que lo consumía. Les contaré un secreto, dijo con voz quebrada. Hace 30 años, cuando todo empezó, yo creía en algo, en un propósito mayor. Aún puedes creer, suplicó Natasha. 5 segundos. No, sonrió Víctor amargamente. Pero puedo hacer una última cosa correcta. De un movimiento veloz, empujó a todos hacia el ascensor de servicio. Antes de que pudieran reaccionar, cerró las puertas de seguridad. ¡Padre!, gritó Natasha golpeando el cristal blindado. Perdóname, hija, susurró Víctor. 3 segundos. Víctor arrancó los cables del detonador principal, pero las chispas alcanzaron algunos explosivos menores. La explosión fue controlada, contenida en la sala de mantenimiento. Cuando el humo se disipó, Víctor yacía en el suelo, sonriendo por última vez. «El honor», murmuró antes de cerrar los ojos para siempre, «vive en nuestras elecciones». Natasha lloraba en silencio mientras María forzaba las puertas del ascensor. Roxana, por primera vez, mostraba verdadera emoción en su rostro. «Era un buen hombre», dijo Florentino suavemente, antes de que el mundo lo cambiara. Por los pasillos se escuchaban las sirenas y los pasos del equipo táctico acercándose. «Se acabó», susurró María. «Realmente se acabó». La sala de conferencias de la Fiscalía Federal bullía de actividad. En diferentes cubículos, los detenidos comenzaban a confesar, tratando de conseguir acuerdos con la justicia. Roxana, sentada frente a Miranda y María, parecía haber envejecido años en pocas horas. «Quiero confesar todo», dijo con voz cansada, «desde el principio». Su testimonio revelaba décadas de corrupción, manipulación y crímenes que llegaban hasta las más altas esferas del poder. Nombres, fechas, cuentas bancarias. Todo salía a la luz. «Mi padre», continuó, «era un hombre honesto hasta que Petrov lo destruyó. Yo juré vengarme, pero en el camino me convertí en algo peor que ellos». En otra sala, Alexander Petrov finalmente se quebraba ante los investigadores. «El gran monarca», confesó el anciano ruso, «fue solo el principio. Teníamos planes para toda América Latina. Pues una red de hoteles que serían centros de inteligencia y control». Florentino observaba todo desde detrás de un cristal unidireccional, su corazón pesado por las revelaciones. «Don Florentino», se acercó Natasha. «Encontraron esto entre las pertenencias de mi padre». Era una carta antigua, amarillenta. La letra era de su viejo socio. «Querido amigo, si estás leyendo esto, habré muerto intentando detener lo que se avecina. Perdóname por no poder proteger nuestro sueño. El gran monarca debía ser un lugar de encuentro y esperanza, no de oscuridad y traición». Las lágrimas corrían por las mejillas del anciano mientras leía. «Mi padre», susurró Natasha, «guardó esa carta todos estos años. Creo que, en el fondo, nunca dejó de luchar contra lo que se había convertido». Los meses siguientes vieron una transformación radical en el mundo hotelero. Las confesiones de Roxana y Petrov desencadenaron investigaciones en toda América Latina, derrumbando imperios criminales disfrazados de hoteles de lujo. En la oficina temporal de Florentino, María estudiaba los planos del nuevo proyecto. «¿Está seguro de esto, don Florentino?», preguntó revisando los documentos. «Reconstruir el hotel será costoso». «No será solo un hotel», sonrió el anciano. «Será lo que siempre debió ser». Los nuevos planos mostraban un complejo innovador,
Una parte funcionaría como hotel de lujo, pero otra sección importante se dedicaría a un centro comunitario y albergue para personas sin hogar. Mi experiencia como mendigo me enseñó más que 30 años como empresario, explicó Florentino. La verdadera elegancia está en cómo tratamos a los demás. Doña Carmen, quien había sido nombrada directora del programa social, entró con una bandeja de café. Los antiguos empleados están regresando, informó emocionada. Todos quieren ser parte del nuevo proyecto. ¿Incluso después de todo lo ocurrido?, preguntó María sorprendida. Especialmente después de todo lo ocurrido, respondió la chef. Por primera vez sienten que pueden ser parte de algo bueno. Natasha, quien había decidido quedarse en México, llegó con más noticias. La Fundación Carmen Méndez está lista para empezar, anunció. La hija de Roberto dirigirá los programas educativos para jóvenes en riesgo. Florentino observó por la ventana el terreno donde una vez se alzó el Gran Monarca. Los escombros estaban siendo removidos, preparando el espacio para una nueva era. El viejo hotel guardaba secretos oscuros, reflexionó. El nuevo guardará esperanzas. En la sala del Tribunal Federal, el juez golpeó su mazo marcando el final de un juicio histórico. Alexander Petrov, Roxana Montero y sus cómplices escuchaban sus sentencias. Por crímenes contra el Estado, conspiración internacional, homicidio y otros graves delitos, pronunció el juez. Los acusados son encontrados culpables. María, sentada junto a Florentino, apretó la mano de su mentor mientras recordaba a su padre. Finalmente, después de tantos años, se hacía justicia. Roxana, antes de ser llevada, pidió hablar una última vez. Don Florentino, dijo con voz quebrada, usted me recordó a mi padre, al hombre que era antes de que lo corrompieran, por eso lo odiaba tanto, pero ahora entiendo que él estaría orgulloso de lo que usted está haciendo con el nuevo hotel. Petrov, por su parte, mantuvo su dignidad fría hasta el final. La guerra nunca termina, murmuró mientras lo escoltaban. Solo cambian los jugadores. En los pasillos del tribunal, Carmen, la verdadera hija de Roberto, abrazó a Florentino. Mi padre estaría feliz, dijo entre lágrimas. El hotel que tanto amaba renacerá con un propósito noble. Miranda se acercó con un último informe. Las investigaciones continúan en otros países. La red era más extensa de lo que imaginábamos, pero está cayendo pieza por pieza. Natasha, quien testificó contra los criminales, encontró finalmente paz. Mi padre eligió el honor al final, reflexionó. Eso es lo que recordaré de él. Un año después, el nuevo Gran Monarca se alzaba majestuoso contra el cielo de Ciudad de México. Esta vez, sin embargo, su elegancia no ocultaba secretos oscuros. Florentino, vestido con su traje de gala, observaba orgulloso la ceremonia de inauguración desde el renovado lobby. A su lado, María, ahora directora de seguridad, sonreía al ver el sueño hecho realidad. Mire, señaló ella hacia la entrada principal. Por las puertas de cristal entraba una peculiar mezcla de personas. Huéspedes adinerados caminando junto a personas humildes que serían acogidas en el albergue. Ejecutivos conversando con estudiantes becados del programa de Carmen. Turistas admirando el trabajo de los artesanos locales que ahora exponían en el hotel. Doña Carmen, elegante en su uniforme de chef ejecutiva, se acercó con lágrimas en los ojos. Don Florentino, susurró. Roberto estaría tan orgulloso. En una pared de honor, las fotografías contaban una historia de redención. Roberto Méndez, Juan Fernando, Carlos y Víctor Blackwood en sus mejores años. Debajo, una placa rezaba, en memoria de quienes dieron su vida por la verdad. Natasha, ahora coordinadora de programas sociales, guiaba a un grupo de jóvenes en riesgo. Aquí aprenderán oficios hoteleros, explicaba. El hotel que una vez fue símbolo de exclusión, ahora es puente de oportunidades. Miranda, quien seguía supervisando la desarticulación de redes criminales en otros hoteles, se unió a la celebración. ¿Sabe algo curioso?, comentó a Florentino. Los hoteles que siguieron su ejemplo de responsabilidad social están teniendo más éxito que nunca.
El anciano sonrió, recordando su experiencia como mendigo. A veces, reflexionó, necesitamos perderlo todo para encontrar nuestro verdadero propósito. Al caer la noche, Florentino subió a la azotea. La ciudad brillaba bajo las estrellas, y el hotel, su amado hotel, ya no guardaba secretos sino esperanzas. Lo logramos, viejo amigo, susurró pensando en su antiguo socio. El gran monarca finalmente es lo que soñamos, un lugar donde la dignidad no se mide por la riqueza, sino por la humanidad. En la entrada, el antiguo letrero había sido reemplazado por uno nuevo, Gran Monarca, donde cada persona es tratada como realeza. La historia del mendigo que era dueño del hotel se convirtió en leyenda, recordando a todos que las apariencias engañan, pero el corazón humano, cuando elige el bien, puede transformar la oscuridad en luz. Fin.